Vamos a empezar primero con la actividad que quedó pendiente de la semana pasada. Antes de entrar con el tema de la semana. Con lo que tenían que enseñarles sus compañeras. ¿Con qué no trabajaste, Mauricio? Con Vianney. Pero ella fue la que escribió, ¿verdad? Sí. ¿Y tú? Con Tamara. ¿Y quién les explicó? Yo sí. Ah, entonces tú tendrías que decir. ¿Y ustedes lo trabajaron con alguien? ¿Ustedes dos? Ok. Vamos a ver. Bueno, a ver, Tamara, empezamos contigo. ¿Tienes ahí anotado? A ver, ¿qué les enseñó tu compañera? Bueno, nos enseñó a hacer un títere. Primero nos dijo que íbamos a comprar los materiales que sería el fieltro, que iba a importar el color si era de niño o niña, y si era para niña iba a ser gris con rosa y niño gris con blanco. También se va a comprar un pompón blanco gris, pegamento frío, molde de conejito y ojitos móviles o plumón para pintarlos. Después nos dijo que se pondría el fieltro y que íbamos a dibujar nuestra mano así y que se iba a, después íbamos a dibujar las orejitas y después otra bolita más chiquita que es el centro de la orejita y después dijo que se iba a recortar y se iba a pegar. Ya. Ok. Primero les dijo qué material necesitaban. ¿Y les explicó para qué sentiste? Sí, nos está explicando que nos dijo que el gris sería para el cuerpo de... No, ¿para qué sirve o para qué un títer? O sea, nada más les dijo... O sea, nada más les dijo... Aquí nada más para que vayan viendo ustedes. Acuérdense que el tema era enseñanza. Si las que lo hicieron no lo decía, tampoco es que lo escribieron, sino es precisamente para ver cómo andan. O sea, aparte ustedes están empezando todavía. Pero si estamos ahorita con el tema de enseñanza, pues hay que tomar en cuenta esos aspectos. Cuando nosotros estamos en la enseñanza, tenemos que poner, o bueno, decir, estamos, por ejemplo, en este caso, que son cómo elaborar algo, yo tengo que dar el objetivo. O sea, ¿para qué? En este caso, ¿para qué es un títere? ¿Para qué me sirve un títere? Etcétera, ¿no? Cuando nosotros estamos en clase, sobre todo cuando son niveles básicos, sobre todo en niños de preescolar y primaria, son los que más hay que decirles pues para qué o por qué, etcétera, precisamente por la etapa en la que están ellos. Entonces es muy importante también decirles para qué o por qué o cuál es el objetivo, ¿ok? Y Tamara, cuando te lo estuve enseñando, ¿sí crees que sí aprendiste, que sí? No, en este caso no lo hiciste, pero sí. No lo hice, pero... Sí le entendiste, sí, ok. Sí, le entendí. ¿Te hicieron preguntas o nada más te escucharon? No, solamente me estaban escuchando. No terminé de decirle bien todo, pero sí estaba muy interesante. O sea, casi no te preguntaron, nada más estaban escuchando. Muy bien. Vamos con ustedes, ¿cómo se llama? Yo soy Ixel. ¿Ixel? Araceli. Ok. ¿Quién enseñó a quién? ¿O las dos? Las dos. A ver, entonces, ¿quién me va a decir? Pues yo le quise enseñar una manualidad de ligas, porque eso, pues yo sé que se me facilita. Ajá. Y los materiales fueron dos tenedores, bueno. Bueno, pero tú se lo enseñaste a ella. Entonces ella me tiene que decir que Araceli que te dijo a ti. Pues me dijo que nada más teníamos que ocupar dos tenedores y las militas que se iban a ir reemplazando para
realizar alguna figura. Ujú. Y ya eso, bueno, daba todo el software y como no había- Ajá. Ya, pues, bueno, ella me dijo que ella cree que eso sirve para desarrollar la defensa Ujú. vayan empezando a facilitar Ujú. para eso lo que quería. La motricidad. Y Araceli, ¿qué te dijo usted? Ella también me enseña como origami, pintas con colores, bueno, con colores, y ya se van influyendo de este punto o de esta punta de la otra, vas a buscar, y luego diagonales y caja diciendo para que hiciera un tipo de Ujú. Ok, muy bien. Y en general, sobre todo las que tuvieron la parte de enseñar, ¿les costó trabajo? En este caso, nada más era a una sola persona, no es lo mismo a una que ya a muchos, ¿no? Y aparte es un tema que si le enseñaron algo era porque ustedes lo manejaban, o sea, o sabían cómo se hacía, ¿no? Digamos que no había problema en ese sentido, pero ¿cómo lo vieron ustedes? ¿Se le dificultó en este caso encontrar las palabras de cómo explicarles, de cómo lo tenían que hacer, cómo lo tenían que elaborar para que les entendieran muy bien, etcétera? A ver, Mariana. porque no sabía por dónde empezar. Y lo, bueno, lo que me ayudó mucho fue que me fue haciendo preguntas. Entonces, como que eso fue lo que me facilitó a estar explicando lo que le dije. ¿En caso de usted? A pesar de que me hace sencillo hacer eso, pero a la hora De explicar. ¿Y tú, Ana? En mi caso, bueno, creo que no tanto porque esa actividad ya la había realizado con una niña. Entonces, ok, entonces ya tenía. Entonces, ya la había realizado. Entonces, ya como. Y bueno, cuando se lo enseñaste a la niña. Pues no tanto. Ahí fue primera vez, supongo. Sí, ¿no? pero no tanto porque como que, bueno, más que nada la niña sí me ponía mucha atención. Entonces, pues, no, porque de hecho ella me ayudaba a seguir una que me sigue tu número, que lo compramos. Sí. Así sí. Hasta te pasaba el material. Exacto. No se me dificultó tanto. ¿Y ahorita? Sí, porque ya tenían experiencia. Bueno, en este caso, en cuestión de la enseñanza, cuando ustedes ya por primera vez vayan a estar frente a un grupo de manera formal y sobre todo de temas que obviamente van a tener conocimiento, pero que les va a tocar temas que sí necesiten ustedes como que ampliar un poquito más o reforzar más. Y cuando es primera vez, como dice Mariana, al principio así como que no sabía cómo empezar, pues a qué decirle primero, ¿no? Entonces, acuérdense que todo tiene un proceso. Cuando vimos lo de las planeaciones, acuérdense que tiene inicio, desarrollo y cierre. Entonces, una planeación ayuda muchísimo, sobre todo cuando estamos empezando, ¿no? En esta parte de la enseñanza, y ya es como una guía de a ver qué voy a hacer primero, qué voy a hacer después. Yo en la clase pues las agarré así, ¿no? De que, a ver, enséñenme ahorita algo que ustedes sepan, ¿no? Pero a lo mejor alguien pudo haber dicho, a ver, espérame, primero voy a anotar, yo creo, bueno, hasta ahorita nadie me dijo, pero pudo haber sido alguien, voy a anotar primero, para que no se me vaya ninguna idea, ¿no? Y ya después te lo explico. Algunas personas son así, y hay otras que, bueno, ya tienen un poquito más la habilidad y ya no necesitan como estar, escribiendo, y pero ustedes conforme a la experiencia. Luego, al inicio, muchas dicen, es que me cuesta mucho la planeación, me tardo muchas horas en hacer la planeación. Pero cuando ya están en la práctica, ya cuando es constante, llega un momento en que ya está es menos tiempo y se les facilita más las cosas. De igual manera en la enseñanza. ¿Ok? Bueno, de las que están en línea, bueno, Ali no estuvo. Yesenia, ¿lo trabajaste con alguien? Yesenia. Bueno, nos vamos con el tema del funcionamiento de la mente. Les dije que íbamos a utilizar, bueno, ustedes iban a utilizar una hoja, o en dado caso si no lo traían, pues ya en
en su libreta, colores o lo que ustedes prefieran. Vamos a ver lo que es primero en el punto, si vieron la actividad, en el punto número 1, decide definición de mente, cerebro, y que ustedes pongan las partes del cerebro, pero de manera general. O sea, de manera general, que de hecho son en 2 partes. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué ideas tienen. ¿Qué es la mente? A ver, ¿quién dice yo? ¿Qué es la mente? Y que es el cerebro. Una cosa es la mente y otra cosa es el cerebro. Muchas veces, cuando no se conocen este tipo de temas, suelen confundir que mente y cerebro es lo mismo. Digamos que van relacionados, pero no son lo mismo. Una cosa es la mente y otra cosa es el cerebro. De las que están en línea, Aline y Yesenia, pueden escribirlo en el chat o pueden habilitar su micrófono para que puedan participar. A ver, ¿qué es la mente? Que muchas veces es tan poderosa. Capacidades intelectuales de una persona. Bueno, es parte de... Sí, también puede ser. Es exactamente, también es la parte que nos ayuda a pensar. ¿Y qué es el cerebro? Eso sería más hacia la mente. Acuérdense cómo tenemos el cerebro. ¿El cerebro qué sería? ¿La mente es algo tangible o intangible? Es intangible. ¿Y el cerebro? Tangible. Entonces, ¿qué es el cerebro? Dice que el cerebro es el que procesa la información que recibe a través de los sentidos. Pero en este caso, sí es el que nos ayuda a procesar la información, pero es un qué. Que de hecho para procesar la información necesitamos la mente y el cerebro. Acuérdense de revisar las actividades para que ya tengan la información. Y bueno, conocen las partes del cerebro según su anatomía, porque tampoco no es de cerebelo y no, sino según su anatomía. ¿Cuáles son las partes del cerebro? Ustedes saben. De hecho, se divide en 2. ¿Saben cuáles son? Que son los que utilizamos. Una parte es del lenguaje, la otra es para los números. ¿No saben las partes? Sí, claro. Por eso no me metía.
Pero aún así es importante. Pero Aún así es importante conocer porque de ahí es donde se lleva a cabo la enseñanza. Y ahorita van a ver que si falla uno, no es cuando tienen problemas de... Ajá, como dice Ana, como dice Yesenia, es el hemisferio izquierdo y derecho. Y eso ya lo han visto. Eso ya lo han visto. Por eso se me hizo, dije, ¿cómo no vamos a ver? Bueno, el cerebro en este caso, que vamos a ver con lo del cerebro, las definiciones que fueron dando ahorita lo van anotando ahí. Acuérdense que este es el punto número 1. El sistema nervioso central, que digamos que en esa parte es lo del cerebro, que es el sistema nervioso central, está compuesto de dos partes principales, que es la médula espinal, que es la que está todo aquí a lo largo, y el cerebro. Están conectados los dos, situados en la cabeza, ¿no? El cerebro está rodeado por el cráneo y en su interior hay 3 membranas llamadas meridianas, ¿ok? Y luego también inclusive hay gente que confunde mente, cerebro e inclusive cráneo, ¿no? Entonces, bueno, es que aquí se abrió o ven un cráneo que allá de alguien que ya está, digamos, y tiene una fisurita. Es que se rompió el cerebro. No, lo que aquí se abrió fue el cráneo, no el cerebro, porque el cerebro está adentro. Digamos que el cráneo es el que cubre al cerebro, ¿ok? Y el cerebro es el órgano más importante del cuerpo humano, formado por células, que en este caso son neuronas, las cuales transmiten la información. ¿Por qué creen que el cerebro es el órgano más importante del cuerpo humano? Ajá, digamos que es el que manda, el cerebro es el que manda la información a todos. Si movemos las manos, si hablamos, si vemos, si caminamos, etcétera, todo va así en el cerebro. Si una parte del cerebro se afecta, puede ser que algunas personas pierdan el movimiento. Inclusive hay enfermedades que son enfermedades neurológicas, que esas enfermedades neurológicas, algo que haya pasado en el cerebro, con algo que se haya bloqueado o que se haya, o que haya algún problema en ese sentido, puede provocar que toda la persona, existen enfermedades en las que las personas ya no se pueden mover e inclusive no pueden hablar, ¿no? Inclusive nada más, sí pueden ver, inclusive pues tienen todavía usar su razonamiento, pueden pensar, inclusive pueden seguir aprendiendo, pero en este caso no lo pueden expresar porque ya no pueden hablar y ya no pueden, pierden, digamos, el movimiento. ¿Okay? Pueden tener alumnos también en los que, pueden tener algún problema neurológico y que sí puedan caminar, o sea, sí puedan tener movimiento, pero eso les puede afectar y pueden llegar a tener un problema de aprendizaje, ¿ok? Entonces, cuando alguien tiene un problema neurológico, porque de cierta manera nos controla los movimientos, habla incluso las emociones, sí, exactamente. Entonces, cuando una parte del cerebro ya se afecta, uno o todo, es cuando empezamos a tener problemas en el cuerpo. Ok. Bueno, tenemos las dos partes, que es el hemisferio cerebral izquierdo y el hemisferio cerebral derecho, que ahorita se los voy a poner. Entonces, en el hemisferio izquierdo tenemos la parte lógica, analítica, explicativa, detallista. Todavía no lo anoten porque van a hacer el dibujo que les comenté. O bueno, si quieren lo van haciendo y ahorita se los pongo. Este es el punto número 3. Ajá. Se los pongo acá. Si no, vayan, lo dibujan mejor primero y ahorita se los pongo para que ya vayan haciendo todo.
Lo tengo hasta el final. Así. Bueno, yo les hice, ustedes pueden dibujarlo como quieran, yo nada más les puse ahí un ejemplo, ¿no? Entonces hagan ya en la hoja blanca, y si no tienen, pues ahí en su libreta, hagan, dibujen el, digamos, el cerebro dividido por izquierdo y derecho. Y ahora nos vamos a regresar para que entonces ya lo vayan haciendo. Yo le puse esto porque, bueno, aquí en el hemisferio izquierdo es un poquito más hacia el análisis, más hacia la lógica, y el hemisferio derecho es, digamos, un poco más hacia las emociones. Pero si lo quieren ustedes dejar en blanco, no necesariamente como está aquí, y conforme lo vamos viendo, ya si quieren le van poniendo adentro, si quieren, en cada una de las partes, ya de todo lo que funciona. Voy a pasar lista. Ariana, Yesenia, Aline, gracias, Yesenia. Maritza, Itzel, Tamara, Presente. Fernanda, Yanel y Araceli.
Gracias, Aline. Maritza, ya te los puse, gracias. Pueden ser que lo hagan así como lo tengo y le dejen el espacio en cada uno de los lados para escribir, o puede ser que lo hagan todo así en grande y adentro le pongan las características. Ustedes prefieren. Y ahorita que lo vayamos viendo ya nada más, ya sea que lo noten, les digo, aquí a los lados, o lo hacen en grande y adentro pues ya le van anotando las características, como ustedes se les haga más fácil. Después más abajito van a explicar cómo es el funcionamiento de la mente con sus propias palabras. Ahí en el donde si les dejaron espacio, pues lo escriben, y si no, pues en la parte de atrás.
Bueno, ahora vamos a empezar con el hemisferio cerebral izquierdo. Bueno, les comentaba que esta parte es el que trata más hacia la parte analítica, hacia la lógica, hacia lo abstracto, lo que es lineal, digamos lo que es sí, lo que no, lo que es blanco, negro, etcétera, ¿no? La parte racional es el que nos va a esa parte de que seamos más realistas, también ayuda a lo que es el lenguaje, bueno, ve más desde lo que es el lenguaje, la parte del tiempo, ve más hacia lo cuantitativo, es cuando somos más objetivos, es la parte más intelectual, lo que se utiliza más el intelecto, es la parte que nos ayuda también a deducir, a ser más explícitos, también es cuando se utiliza el pensamiento convergente, el pensamiento vertical, también es el que nos lleva a ser más sucesivos y secuenciales, ¿ok? Digamos, las personas que son más analíticas, a los que se les facilita mucho las ciencias exactas, o en el caso de las matemáticas, bueno, sí, cualquier ciencia exacta, pues son los que utilizan más la parte izquierda, ¿ok? Los que son, si tienen algún problema o alguna situación especial, por ejemplo, son los que rápidamente analizan la situación y responden, pero no tomando en cuenta sus sentimientos, sino, a ver, esto hay que resolverse así, digamos que en frío. Luego suelen ser un poquito más fríos las personas que utilizan más su hemisferio cerebral izquierdo, ¿ok? Por eso les digo, ahí van poniendo a un lado
Ok, entonces, aquí en este caso, no, que hay algunas personas que utilizan más el lado izquierdo que el derecho y otros utilizan más el derecho que el izquierdo. Ahorita vamos a ver, ¿ya terminaron lo del izquierdo? ¿Ya lo tienen? Ahorita vamos a ver lo del derecho. Entonces, este es el que es más, nos hace hacer más intuitivos, más descriptivos. Es la parte operativa, ¿no? Es la parte operativa, es la parte creativa también, el que cuando tenemos como esta explosión de creatividad, ay, que me surgió que los colores, y que, o resolver diferentes problemas de diferentes maneras, opciones, pues es la parte derecha, pues es la parte creativa. Inclusive, si a alguien se le facilita también lo que es la música o algún instrumento musical, pues es la parte derecha, la que nos ayuda en esa parte, ¿no? Nos ayuda a aplicar la parte más fantástica o tener como más fantasía, hacerlo más lúdico, nos ayuda más a definir o a detectar más los símbolos, es la parte más cualitativa, más subjetivo, es más a lo sentimental. Les digo que cuando usamos el lado derecho es porque nos estamos yendo más por las emociones, ¿ok? Más que por la lógica, por las emociones. Es el que nos ayuda más hacia la imaginación. Se utiliza más el pensamiento divergente o el pensamiento horizontal. Se va mucho a la intuición y nos ayuda a hacer múltiples tareas. Entonces, si ustedes, en la mayoría de los casos, cuando se les presenta cualquier tipo de situación, si ustedes utilizan el hemisferio cerebral derecho, entonces siempre se van a ir por las emociones. A ver, es que si decido esto no se vaya a sentir mal, es que se va a enojar, o es que se va a poner a llorar, o se va a poner triste, o lo va a poner alegre. Entonces, lo primero que piensan es cómo se va a sentir la persona si ustedes toman esa decisión. Entonces, es porque están usando más el hemisferio cerebral derecho. Si en cualquier situación dicen, no, pues es que se tiene que resolver, no importa si lloras, si gritas, si se enoja, lo que sea, pues se tiene que resolver. Entonces, en este caso, estamos utilizando más el lado izquierdo, ¿ok? También puede ser que utilicen los dos en diferentes situaciones, porque va a depender de las personas con las que nosotros estamos conviviendo o las que estamos teniendo la situación, ¿ok? Entonces, pero siempre cada uno de los individuos siempre va a usar más, ya sea el derecho o el izquierdo, es el que va a predominar más, ¿ok? La mayoría de las personas que se dedican a la educación, que en este caso es pedagogía, y no todos, pero la mayoría se van más o utilizan más el derecho, ¿ok?
sobre todo en los niveles básicos. Los que se dedican a dar materias de matemáticas, de estadística, de química, etcétera, normalmente se utiliza más el izquierdo. Pero no quiere decir, no, pues es que yo estoy estudiando pedagogía, utilizo el derecho, no, puede variar. Pero como la gran mayoría se va hacia la creatividad, hacia la parte sensible, hacia las emociones, entonces pues se utiliza más el hemisferio derecho. Por eso aquí tiene un corazoncito. Eso es cuando utilizamos más el hemisferio cerebral derecho, pues es más hacia las emociones, hacia la imaginación, toda la parte creativa, lo sentimental, lo que les digo, lo que tiene que ver con las artes, con la música, la pintura, etcétera, todo lo que tenga que ver con la danza, etcétera, eso se utiliza más el hemisferio cerebral derecho. Bueno, ahora vamos con la... ¿Dónde está? A ver, de ustedes, ¿qué hemisferio cerebral ocupan más? ¿O creen ustedes ocupar más? ¿El que predomine más en ustedes, el izquierdo o el derecho, según las características? A ver, Fernando. A ver, Mariana. El izquierdo. Araceli. Derecho. Cel. Derecho. Yanei. Derecho. Tamara. Derecho. Diana.
mayoría predomina más el derecho. A ver, Maritza, Yesenia y Aline, ¿cuál predomina más en ustedes, el derecho o el izquierdo? Yesenia dice que derecho. Maritza, el izquierdo. Sobre todo si predomina más el izquierdo, entonces se les debe de facilitar, les digo, más el área de las matemáticas o de las ciencias exactas. Aline dice que el derecho. Y los que predominan más el derecho son más creativos que los que predominan más el izquierdo. Utilizan mucho más su imaginación. No quiere decir que los que predominan el izquierdo no sean creativos, sino lo que me refiero es que los que predominan el derecho son más creativos o más imaginativos en este caso. ¿Okay? Bueno, nos vamos a ir con la mente. Eso es para completar el punto número 1, que tenían que poner definición de cerebro-mente y las partes del cerebro. Entonces, habíamos visto el cerebro, ahora vamos a ver con lo que es la mente y ahí completan el número 1. Bueno, nos dice que la mente implica un conjunto de procesos y actividades que se desarrollan en la psiquis de manera consciente e inconsciente y que en su mayoría son de carácter cognitivo. Habíamos comentado que la mente pues no es tangible, ¿no? Sino es el contrario, es intangible. Entonces no es como el cerebro que sí, inclusive se puede ver. Luego, bueno, a ver si les mando hay un video de una, es psicóloga y no recuerdo qué otros estudios tiene, que fue a una conferencia y llevó de manera real lo que es un cerebro. Entonces, y ahí se ve como, parece como gelatina ahí. Pero sí hasta la médula espinal, una parte de la médula espinal. Entonces, a ver si les mando el link del video para que ustedes vean, porque lo vemos normalmente por imágenes, ¿no? Por fotografías, pero ya en la conferencia no estamos en vivo, pero aún así pues más o menos se puede ver como si estuviéramos ahí, ¿no? Bueno, y entonces en este caso de la mente nos ayuda al procesamiento de la información, que es un tema que vamos a ver después. Nos ayuda esta parte del aprendizaje, porque se va más hacia la parte cognitiva. La mente es responsable, como dice ahí, de pensamientos. Todo lo que nosotros pensamos, ya sea de manera positiva o negativa, digamos que tiene que ver la mente, que es la que nos ayuda a procesarlo. Es responsable del raciocinio, en este caso de la razón, ¿ok? Del entendimiento, de la memoria, la emoción y la imaginación. Entonces, de alguna manera, todo lo que nosotros vayamos procesando, cuando nosotros tenemos inclusive un sueño, o cuando, no sé, inclusive estamos haciendo alguna actividad y nos ponemos a pensar, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? Inclusive ahorita con el dibujo. Entonces dijeron, bueno, se pusieron a pensar, entonces a ver de qué color lo voy a poner, lo voy a hacer pequeño, lo voy a hacer grande, ¿qué le voy a poner las letras, el texto adentro, afuera, todo lo que ustedes estuvieron pensando en cómo hacerlo, pues tuvieron que haber utilizado su mente, porque ahí va pasando la información. Cuando una persona no puede o se le dificulta esta parte del entendimiento, es porque no está procesando de manera adecuada o no está utilizando de manera adecuada la mente, ¿ok? Luego dicen, bueno, es que tiene problemas, ¿no? Normalmente hacer unas operaciones. Es que no estás usando tu cerebro, o sea, el cerebro sí lo está usando. Lo que no está procesando de manera bien es esta parte de la mente. ¿Okay? Porque el cerebro, mientras tú estés vivo, te esté funcionando todo el cuerpo, puedes hablar, puedes ver, puedes caminar, y etcétera.
pues tu cerebro está funcionando, ¿no? Lo que no estás ocupando de manera adecuada es la mente, ¿ok? Porque es el que se encarga de todo el procesamiento para cuando, por ejemplo, también unos tienen que no tiene como que mala memoria, o sea que aunque sea algo que haya pasado en unos minutos, ya se le olvidó, ¿no? Entonces cuando van perdiendo así como que la memoria, inclusive también personas adultas o personas mayores, que van perdiendo la memoria, pues es porque ya su mente pues ya no está trabajando de la misma manera, ¿ok? También hay alumnos en los que también les cuesta mucho trabajo, inclusive aprenderse de memoria. No, pues es que necesito que te aprendas de memoria esto porque vas a participar, ¿no? En algo. Y les dan, no sé, una semana. Y ya pasó una semana y no se ha aprendido nada. Y a lo mejor no está estudiando y le dice la mamá o el papá o alguien, no, pues es que si todos los días lo lee, ¿no? Entonces, porque a lo mejor no está trabajando bien la mente y no está quedando en su memoria o puede tener algún problema, les digo, algún problema neurológico que eso ocasione que no, pues no se quede en su memoria. ¿Okay? Bueno, a ver, ¿quién me dice cómo cree que funciona la mente? ¿Cómo funciona la mente? La mente de ustedes. De cuenta que tienen hombrecitos ahí o mujercitas o como ustedes quieran imaginar. Tienen ahí chiquititos ahí en su mente a ver qué están haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que funciona la mente? ¿Qué idea tienen? Bueno, y también ahí están los defectos. Información y después la ¿y después qué? Ajá. La proyecta o la saca. De hecho, vamos a ver más adelante otra vez este tipo de tema y vamos a ver qué es el input y el output, que es la entrada y la salida de información, cómo entra y cómo se supone que debe de salir. ¿Ok? Bueno. Dice Marita, funciona con la ayuda de nuestras neuronas. Ok. Gracias, Maritza. Bueno, funcionamiento de la mente. Eso creo que también les piden, ¿no? No es del procesamiento. Es del 2, donde hicieron su cerebro. En algún espacio que ustedes tengan, tienen que explicar el funcionamiento de la mente, pero ¿cómo lo están entendiendo ustedes de cómo funciona la mente? Si no tienen espacio ahí en donde hicieron su dibujo, entonces lo pueden hacer en la parte de atrás. Este es el punto número 2. La información recibida por el individuo, que a ver, ¿de qué manera recibimos información? Que se los digo, se los voy a decir de manera general porque vamos a ver más adelante otra vez. Digamos que esta es el cerebro, no está bien, pero imagino. Está bien. Entonces, normalmente entra información por todos lados, entra información, pero ¿por medio de qué? Falta de conexiones, ¿por medio de qué? De la escucha. Y de la escucha, pero ¿cómo se llama? Cuando escuchamos, cuando vemos, por medio de los sentidos.
toda la información que nosotros recibimos, o que en este caso la mente recibe, es por medio de los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Tacto, olfato, Tacto, olfato, gusto, ¿ah? Puede ser oído o auditivo, como lo quieran hacer. Ok, entonces por todos estos nosotros, bueno, la mente recibe información hasta que pase una mosquita, ¿no? Una mosca también, con el hecho de todo lo que nosotros veamos, escuchemos, estemos atentos o no, ahorita vamos a ver en el procesamiento de la información que también tiene que ver la atención, estemos atentos o no, pero de todas maneras toda la información recibe. Ustedes están aquí en la clase y ya escuchan todos los ruidos de los coches que necesitan que si luego a lo mejor pasó algo y ya se imaginan, no lo están viendo, pero simplemente escucharlo, no sé, a lo mejor escucharon un golpe y ustedes probablemente ya chocaron ahí, ¿no? Porque ya lo escuché, ya tengo más o menos la experiencia de qué es lo que puede pasar, ¿no? Entonces, recibe todo el individuo la información normalmente por medio de los sentidos. Les vuelvo a repetir que puede ser de manera consciente e inconsciente, ¿ok? Inclusive una persona que esté como dormida, si alguien le está hablando, eso también está recibiendo información, aunque en este caso de manera inconsciente porque no está despierta, ¿no? No está totalmente despierta. También se dice que, por ejemplo, a los niños pequeños, cuando están durmiendo, pero cuando creen que están profundamente dormidos, se les empieza a hablar de cosas positivas, ¿no? De que tú eres inteligente, tú eres amable, tú eres educado, etcétera, etcétera, etcétera. Y que si esto se lo hace constantemente, llega como lo va recibiendo, en este caso va procesando esa información, llega un momento en que sí, bueno, lo que se diga, lo puede llevar a cabo, ¿ok? Y bueno, nos dice que la información recibida por el individuo es procesada por la mente, en este caso por medio de los sentidos, y va construyendo sus propias estructuras, que en este caso se llaman estructuras mentales, ¿ok? A lo largo del proceso mental que dura toda su vida, ¿ok? Y para que se dé el funcionamiento de la mente, aparte de los sentidos, necesitamos tres factores, o intervienen más bien, no necesitamos, más bien intervienen tres factores, que en este caso son los genéticos, los ambientales y los nutricionales. ¿Cuáles son los factores genéticos? Que tiene que ver con la genética. ¿Cuáles serían los factores genéticos? ¿Quiénes intervienen en factores genéticos? Pero por parte de, en este caso de los padres, exactamente, que también nos dicen que por parte de los abuelitos también podemos tener, etcétera. Pero la mayor carga genética es por los padres, tanto mamá, papá. Vivan o no vivan con ellos, pero al final de cuentas fue por mamá, papá, que cada una de las personas pues vive, ¿no? Existe más bien. Entonces, de esa carga genética que tiene tanto mamá como papá, pues es lo que tiene también en este caso el hijo o los hijos. En algunos casos va a predominar más la carga de la mamá y en otros casos va a predominar la carga del papá, dependiendo de, digamos, de su ADN, qué carga es lo que tiene más, ¿el parte de la mamá o del parte del papá? Cuando veamos diferencias individuales, ahí vamos a ver también
en la parte de la personalidad, del carácter, etcétera, también interviene la familia. Ya vamos a ir viendo esa parte. Y entonces tenemos esta parte de la genética. Inclusive dicen que una persona, si es inteligente o muy inteligente, que también vamos a ver que todos son inteligentes, pero bueno, los que dicen que son más inteligentes también tiene que ver de la carga que tengan tanto de mamá como de papá. ¿Ok? Y factores ambientales. ¿Cuáles serían los factores ambientales? Lo que hay alrededor, exactamente. Por ejemplo, aquí en la mente ya tenemos tanto de mamá y papá. Eso ya desde que nacemos. Y cada uno de sus propias familias, ¿no? Entonces, desde que nacemos ya tenemos la carga genética. ¿Ok? Ya lo tenemos. Pero de la parte ambiental es ya de todo lo que nos rodea. Que en este caso puede ser de la zona donde vive, puede ser de la zona donde vive. Ahí predomina mucho. Por ejemplo, si viven en una zona de alta pobreza o si viven en una zona donde hay mucha inseguridad, ¿no? O que la gran mayoría se dedique a cosas ilícitas, por ejemplo, o viven en una zona rural o en una zona urbana, o sea, dependiendo todo el contexto, ¿ok? De donde viven, también en la zona donde va a estudiar, zona escolar. También eso es ambiental, a donde asista la escuela. Puede ser muy diferente la zona donde vive y la zona donde está la escuela. Puede ser muy diferente el ambiente, ¿ok? También hay personas que viven, por ejemplo, cerca de donde tiran los desechos, por ejemplo, de basurero o algo así, también eso afecta de manera negativa. Los que viven también en un ambiente o cerca de industrias, pero donde exista contaminación, o por ejemplo, a lo mejor viven cerca o hasta un lado de una empresa que se dedique a elaborar productos, pero que utiliza mucho los químicos, ¿no? Entonces ya nada más el olor de todo eso de los químicos puede afectar también en esta parte de la mente, del cerebro y inclusive también otros órganos. O que vivan, por ejemplo, o utilicen lo que es cintura y no pues usen mascarillas o algo así. También eso va afectando el cerebro porque es como no es una droga, pero casi como si es una droga. Y entonces esa parte afecta mucho al cerebro, ¿no? Entonces todo eso del ambiente puede afectar al funcionamiento de la mente. Y el factor nutricional, ¿cuál? ¿A qué se refiere? Ajá, en este caso no sé si han escuchado que si los niños que no desayunan, no van desayunados a la escuela y tampoco llevan lunch, que pues realmente no aprenden, ¿no? Pero ¿por qué? Pues su estomaguito pues les duele, se tiene hambre y ya aquí esta parte de la mente, o sea, el estómago le está mandando la información a la mente que tiene hambre. Entonces la mente ya está trabajando hacia el hambre. Digamos, por eso les digo, imagínense que tienen personitas ahí trabajando, ¿no? Es decir, ay, nos mandaron un mensaje de que tiene hambre. Ah, pues todos están trabajando, pues a ver cómo le hacen para que ya no tenga hambre, ¿no? Entonces, y si está en el aprendizaje o en ese momento está hablando, no sé, la maestra, etcétera, no le va a hacer caso, porque su mente está en esta parte que tiene hambre. ¿Ok? Entonces, no se va a poder lograr el aprendizaje. ¿Ok? Y las personas que no llevan una buena nutrición, o en este caso los niños que no llevan una buena nutrición, pues afecta todo ese procesamiento. Y que de alguna manera ustedes lo tienen que tomar en cuenta, sobre todo si van a estar frente a grupo, para que ustedes vean que no son, que hay muchos factores que pueden afectar a los alumnos en cuanto a su aprendizaje. Y ustedes deben de saber detectarlo, ¿ok? Muy bien. Espero hayan escrito ahí
en el punto número 2. Bueno, que lo vayan escribiendo. Bueno, tenemos, según Piaget, nos marca 3 niveles de la mente. Eso también, si quieren, lo pueden anotar ahí mismo para el punto 2, que es la mente abstracta, la mente concreta y la mente práctica. A ver, alguien que me diga a qué se refiere la mente abstracta. ¿A qué se refiere la mente abstracta según Piaget? Vamos a quitar esto para que no nos estorbe mucho. La mente abstracta se refiere a la parte consciente, como dice ahí, a lo abstracto, en la que se va a nuestras propias representaciones mentales y accede a toda esa información que nosotros tenemos. Y que puede dejarlas ahí o se pueden modificar. Es cuando nosotros tenemos una información previa y luego tenemos un nuevo conocimiento, entonces podemos modificar entonces la información previa o el conocimiento previo que ya teníamos. Y este se da de manera consciente. En este caso, en esto de mente abstracta es el que nos ayuda más a la reflexión, no tanto a la acción, sino a la reflexión. Después la mente concreta es la que nos ayuda al análisis. Cuando ya podemos comparar, cuando ya podemos analizar, cuando podemos relacionar, cuando podemos observar un hecho o una situación, entonces nos lleva a la capacidad de análisis. Primero, la mente abstracta es hacia la reflexión del conocimiento previo que ya teníamos. La mente concreta ya es hacia la comparación, relación, observación, que nos ayuda hacia, bueno, nos lleva hacia el análisis y la síntesis. Y la mente práctica, como su nombre lo dice, ya es hacia las acciones. Digamos, el que nos marca la dirección que nosotros tenemos que seguir para realizar o para solucionar algo, alguna situación, algún hecho. Es el que nos dice, bueno, esta es la causa y este es el efecto, pero porque ya tuviste que haber pasado por la reflexión, la comparación, la relación, etc. Entonces ya la mente práctica ya te va dando la dirección. Ah, bueno, pues ya reflexionaste, ya hiciste el análisis, entonces ya tienes que hacer esto, ya lo tienes que llevar a la práctica. Entonces, esta es la causa, este es el efecto, o este es el problema, y entonces esta es la solución. Entonces, en estos son los 3 niveles. Aquí en este caso ustedes tienen que analizar si al momento que ustedes resuelvan alguna situación, si llevan a cabo estos 3 niveles. No todas las personas llevan a cabo los 3 niveles. Algunas nada más llevan 2, o algunos se saltan los 2 y ya se van a la práctica. Y ahí es cuando a algunos les funciona y a otros no. Porque si nos saltamos la abstracta y la concreta, y ya automáticamente me voy a la práctica, puedo tener algunos errores. O lo que yo pienso que se va a solucionar, pues no me resultó y fracasé. Pero porque me salté estos 2. Entonces, Piaget nos dice que de preferencia usemos los 3 niveles o apliquemos los 3 niveles para que podamos llegar al éxito. ¿Ok? ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? Bueno, espero que hayan terminado el 1 y el 2. De este del 2, acuérdense que es anotar lo del hemisferio izquierdo y derecho.
y cómo funciona la mente, cómo es el funcionamiento de la mente, pero cómo ustedes lo comprendieron, ¿ok? Y en el punto número 1 es definición de mente, cerebro y partes del cerebro. Y nos falta el procesamiento de la información. ¿Dudas hasta aquí? De esta nada más lo vamos a iniciar y ya la próxima clase lo vamos a seguir. Esto va relacionado con la mente y el cerebro, que son los que nos ayudan a procesar toda la información que nosotros tenemos, o bueno, que vamos adquiriendo. ¿Alguien tiene una idea a qué se refiere el procesamiento de la información? Más o menos ya les di una idea. Entonces, ¿cómo nosotros procesamos la información? ¿Cómo se da este procesamiento de información? Del punto número 3, si lo quieren iniciar o si no la próxima clase, porque me parece que les pide un esquema. Ese ya lo pueden ir haciendo en la próxima clase. Acá un esquema y el esquema es libre sobre el procesamiento de la información. Vale, ahorita que permite incorporar, si quieren nada van haciendo notas, tomando notas ya para que la próxima clase lo haga. Permite incorporar conocimientos a los datos que ya están guardados en la memoria. Muy bien, gracias, Marisa. Bueno, en sí lo que vamos a ver es el enfoque del procesamiento de la información, el cual nos dice que es un modo ordenado y coherente de estudiar experimentalmente las tareas cognitivas realizadas por el hombre o por el individuo, por el ser humano, y cuya característica fundamental es la consideración del ser humano como un procesador de la información. Inclusive, de hecho lo vamos a ver ya un poquito más a detalle cuando volvamos a ver este tema, que nos dice que es como si nosotros tuviéramos una computadora. ¿Okay? Acuérdense que en la computadora nosotros trabajamos y guardamos información e inclusive lo podemos ir como separando en carpetas, ¿no? Entonces, bueno, este es de la escuela, su trabajo, su personal, entonces, no sé, o por materias, en el caso de ustedes, probablemente lo puedan ir separando por materia, ¿ok? Entonces, y si algo ya no lo necesitamos, entonces nosotros lo desechamos o lo mandamos al basurero, ¿ok? Puede ser, si no vaciamos el basurero, entonces ya no nos aparece ahí, pero todavía existe en la computadora, ¿ok? Porque no hemos vaciado. Cuando vaciamos el basurero, ahí es cuando pues ya no está, ya definitivamente ya no está. Aquí también lo vamos a ver más adelante que tiene que ver con el olvido, ¿ok? Cuando creemos que olvidamos algo, pero hay que ver si definitivamente se olvidó o simplemente lo mandamos al basurero, pero no vaciamos el basurero, sino que por algún lado ahí está, ¿ok? Bueno,
Entonces, Lashman y Butterfield nos dice que para el procesamiento de la información se siguen estos, bueno, este proceso o estos pasos, si lo quieren tomar así, que es codificar, comparar, localizar y almacenar. ¿Ok? A ver, ¿a qué se refiere con codificar? En este caso sería la información. La información, acuérdense que ya les dije que hasta que veamos una mosca pasar, eso ya estamos recibiendo información. Todo, cualquier cosa que escuchemos, que veamos, que sentimos, que tocamos, etcétera, todo eso es ya información que nosotros vamos teniendo. Y entonces también cada individuo tiene la capacidad de aprender, pero en este caso por medio del procesamiento de la información, ya que se recibe la información, se manipula y en este caso codificamos. En este caso codificar pues es la información, a ver, que lo estoy viendo, yo más o menos voy teniendo una idea qué es lo que estoy viendo. O luego les decía yo, estamos aquí, pero estamos escuchando afuera, ¿no? Y nos imaginamos qué puede estar pasando. Ahí en este caso es la codificación. Después del comparar, entonces la información previa que ya teníamos o el conocimiento previo que ya teníamos, o bueno, que ya tenemos aquí guardado con la información nueva, entonces vamos haciendo comparación. Vamos a localizar a qué se refiere o a dónde pertenece esa información que nosotros estamos recibiendo y después la vamos a almacenar. Nada más que aquí ojo con almacenar, que también les digo, vamos a ver más adelante, va a depender si yo quiero almacenarlo o no. ¿Ok? Si voy a estar consciente o no. Esto ya lo vamos a ver la próxima semana. De tarea, que no viene ahí, pero se los voy a dejar, investiguen qué es homúnculo, el que está aquí. Si lo alcanzan a leer o se los escribo. Para que entiendan a qué. Esta palabra. Les va a parecer como como tipo leyenda o algo así, pero más o menos a qué se refiere. Investiguen qué significa homúnculo para que entiendan ustedes estos rasgos que vamos a ver y ya le den ustedes un sentido. ¿Ok? Ustedes decir, ya, o sea, sí tiene su definición, pero relacionado con la mente que usted va a decir, sí, ya sé, ese refiere, ¿no? Entonces, investiguen a qué se refiere esta palabra para que sepan, bueno, para que le den sentido a lo que vamos a ver ya en la próxima. ¿Dudas que tengan hasta ahorita? ¿No? La próxima semana, como nos piden que ustedes hagan presentaciones, que acuérdense que ven que vale el 5% de la evaluación. Entonces ya la próxima semana vamos a empezar con presentaciones. Los voy a dividir en 3 equipos. Si quieren, ustedes pueden ir ya viendo con qué van a trabajar, pero va a ser por semana. Creo que nos quedan 3 semanas. Un equipo trabajaría una semana, otro equipo otra semana y otro equipo otra semana. ¿Ok? Entonces, para que vayan viendo 3 personas. Aunque creo que uno sería de 4, porque creo que ustedes son 10. Ajá, un equipo tendría que ser de 4. De 4 personas. Si ustedes se quieren organizar, el jueves me dicen, yo ya tenemos el equipo de 3 personas, o ya tenemos el equipo de 4 personas. Y ya lo pueden hacer así, y ya les voy diciendo, o dándole información, etc. O ya les voy diciendo, bueno, tú serías el 1, tú el 2, y ya van a saber que el 1 sería la próxima semana, el 2 la que sigue, y así. Acuérdense que es por semana, no es por clase, va a ser por semana. Bueno, entonces, muchas gracias, Yesenia, Aline y Marisa, y nos vemos más al rato. Ya les voy a decir qué hacer.
me olvida que tenemos otra materia. Gracias, bye.